Buenas tardes y bienvenidos a Descubre tu Talento. Mi nombre es Alan Palmer, del Departamento de Admisiones y Promoción del IEB, el Instituto de Estudios Bursátiles, el Centro Universitario Español de referencia dentro del área financiera, empresarial y jurídica, con sede en Madrid. Fundado en 1989, el IEB fue pionero en ofrecer el máster en Bolsa y Mercados Financieros y actualmente ofrecemos el grado en Administración y Dirección de Empresas, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, y el grado en Derecho, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, con la posibilidad de estudiar una doble titulación de grado más máster en 4 años. Pues las 3 opciones de másteres son Bolsa y Mercados Financieros, Business Analytics y Relaciones Internacionales. Pues en esta sesión virtual contaremos con varias personas que van a ayudaros a descubrir vuestro talento para que podáis llegar a tener las cosas claras de cara a vuestra inmersión universitaria. Y bueno, ya que vuestro futuro profesional se está acercando rápidamente, le quiero dar la bienvenida a Antonio Manzanera. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Antonio es actualmente gerente de selección y desarrollo de talento en Agas. Antonio, ¿cómo definirías tú el talento? Bueno, esa es una muy buena pregunta, donde claro, dedicándome a lo que me dedico, pues nosotros en Enagas tenemos muy claro qué es lo que entendemos por talento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de talento, hablamos principalmente de 3 cosas. Uno son las motivaciones, que es el querer, otras son las habilidades, que es el poder, y otros son los conocimientos, que es el saber. Entonces, nos gusta internamente hablar del querer, poder, saber, donde tanto la parte de habilidades como la parte de conocimientos suman, pero lo más importante de todo, y creo que es algo que va a salir en repetidas ocasiones y que es uno de los mensajes que me gustaría transmitir, que es muy importante identificar cuáles son nuestras motivaciones, porque la parte actitudinal siempre multiplica. Querer, poder, saber. Muchísimas gracias, Antonio. A ti. Otra pregunta. ¿Cuánto talento ves desde tu perspectiva en recién graduados? Bueno, a ver, al final, teniendo en cuenta todas estas perspectivas, teniendo en cuenta que lo que más importante valoramos nosotros es la actitud, yo creo que históricamente siempre se ha visto, ¿no? Tú te encuentras recién licenciados que son esponjas y que vienen muy motivados y que tienen muy claro. Nosotros cuando hacemos preguntas en los procesos de selección a recién titulados, una pregunta muy típica es: ¿tú por qué quieres trabajar en Enagas? Y hay gente que lo tiene clarísimo, que conoce la empresa, conoce su cuenta de resultados, sabe su plan estratégico, y hay otras personas que te dicen: bueno, es que apliqué porque era algo que me podía interesar. Entonces la parte de actividad es muy importante, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que cada vez más existen, o siempre ha existido, gente que está tremendamente motivada porque realmente sabe cuál es su vocación, y luego hay otras personas pues que están un poco más perdidas, como lo estuve yo en su momento también, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias, Antonio. La siguiente pregunta sería un tema muy relevante de hoy en día. Pues sabemos que la inteligencia artificial está cada vez más presente en el mundo laboral. ¿Tú crees que esto puede suponer alguna amenaza para los futuros profesionales? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la parte de transformación digital, inteligencia artificial, business analytics, creo que es un must, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que las nuevas generaciones pues vienen con una serie de recursos, ¿no? Ya de por sí en sus comportamientos naturales, que hace que realmente estén más preparados, pero sí que realmente nosotros, igual que hablamos de transversalidad o de trabajo en equipo desde una perspectiva de soft skills, ¿no? Yo sí que creo que realmente la parte de inteligencia artificial es algo que ya lo deben traer, ¿no? Porque es algo que realmente sabemos que es algo que ha venido para quedarse y que pues están en las empresas muy embebidos, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional y con los negocios de las distintas compañías. Claro, pues sabemos que la inteligencia artificial puede asustar un poco, pero también va a presentar muchísimas oportunidades en el futuro. Así que vamos a la siguiente pregunta. Bueno, Antonio, con tu larga trayectoria y experiencia, ¿cómo estás viendo las habilidades con las que salen los alumnos al mercado laboral en comparación con hace, por ejemplo, 10 años? Bueno, yo hace 10 años me tocó ese cambio, ¿no? Estaba un poco en Accenture trabajando en la parte de consultoría, y es verdad que tú ves ciertas actitudes donde ahora mismo es verdad que los nuevos talentos o los jóvenes talentos son más críticos, ¿no? A la hora de buscar en el mercado, y sí que tiene más personalidad, y tú puedes encontrarte casos de gente que empieza a trabajar en algo que no le gusta. Son personas que dejan de trabajar sin tener otro trabajo, otra ocupación, ¿no? Yo cuando trabajaba en Accenture siempre cuento el ejemplo de que a mí no se me ocurría levantarme de la silla hasta que mi jefe no se iba a su casa y a lo mejor no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que es muy bueno, porque ahora mismo ellos sí que vienen, ¿no? Con esa parte un poco de donde se preocupan realmente, y sí que hay preguntas ahora relacionadas con cuál es la estrategia de sostenibilidad de la compañía o cuáles son las políticas de conciliación. Tenemos el tema del teletrabajo. Entonces realmente son
nuevas tendencias que hace que los jóvenes realmente, pues oye, en el momento en el cual demuestran su talento, pues sí que, oye, demuestran sus inquietudes y sus motivaciones, porque ya no, creo yo que en muchos casos ya no todo es el trabajo, y sí que tienen esa parte, ¿no?, de también vivir la vida y tener esa parte más personal. Muchísimas gracias, Antonio. Una pregunta, ¿qué importancia deberíamos darles a las habilidades blandas, ¿no? En inglés el término sería soft skills. ¿Cuáles son los soft skills más importantes para tener éxito en este mercado laboral? Bueno, yo creo que cuando hablamos de éxito, lo primero de todo, a la hora de definir éxito, para mí éxito es poder llegar a cumplir aquellos objetivos que tú te propones. Entonces, lo que es más importante para que tú estés motivado, hablábamos antes del talento, del querer poder saber, para tener éxito lo importante es saber qué es lo que quieres o para qué quieres trabajar, ¿no? Entonces esa parte de reflexión primaria es importante de, oye, ¿qué opciones me da el mercado para yo desarrollar mi actividad profesional? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros cuando hablamos de talento, hay una parte de soft skills que realmente es importante que la contextualicemos en cuanto a lo que tiene que ver con las capacidades en términos generales. Es decir, y me explico, cuando nosotros antes hablamos de talento, del querer poder saber, al final las soft skills y las hard skills es igual de importante que sepas de inteligencia artificial que sepas de inteligencia emocional. Entonces, al final, todo eso que tiene que ver, pues que ahora mismo sí que están igual de balanceadas determinadas soft skills con determinadas hard skills. Y ahora hablamos, cuando hacemos una descripción de un puesto de trabajo, pues oye, si alguien no viene con esos conocimientos no básicos en inteligencia artificial, pues son igual de importantes que pueden ser otros relacionados con temas de soft skills. Bueno, pues en España existen entre 3.000 y 3.500 titulaciones oficiales de grado y doble grado. Ni estoy hablando de másteres ni de FP de grado superior. Obviamente puede ser complicado, difícil, un reto, pues ir al grano y enfocarse en una titulación en concreto. ¿Qué preguntas claves deberían hacerse nuestros espectadores para descubrir su talento y a posteriori elegir una carrera? Bueno, yo creo que es importante tener tres cosas claras. Lo primero es, oye, ¿cuál es mi objetivo que hablábamos antes, ¿no? Que si tienes un objetivo de a qué me quiero dedicar yo dentro de todo ese portfolio de posibilidades que tengo en el mundo laboral. La segunda es, ¿cómo soy yo? ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Qué habilidades tengo? Por lo cual, pues oye, si realmente soy una persona que me gusta hablar en público, tendré que buscar aquellas cosas que me ofrece el mercado donde es eso que se me da bien y que me gusta, realmente es algo donde lo puedo desarrollar, ¿no? Entonces creo que es importante que a día de hoy, y ya desde el colegio, pues los estudiantes pues trabajen en ese autoconocimiento a la hora de describirse. Hay una pregunta típica de recursos humanos que es ¿cómo te describirías profesionalmente, ¿no? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus áreas de mejora? Entonces creo que es importante, primero, saber cómo soy yo, qué es lo que se me da bien, qué es lo que me gusta, luego ver qué me ofrece el mercado, que realmente es algo que puede encajar con lo que yo voy a dedicar el 80% de mi tiempo, y luego eso me va a ayudar para que yo tenga un plan. Y dentro de ese plan está mi elección de la carrera universitaria que yo quiero desarrollar, que tiene más que ver con la parte que hablamos antes de conocimientos. Pero realmente la carrera y la elección de la carrera es un medio para poder llegar a un fin. Y es verdad que muchas veces, oye, la trayectoria profesional, yo tengo un amigo que empezó medicina y a día de hoy es inspector de Hacienda. Es decir, yo empecé arquitectura y luego cambié a psicología. Entonces es importante que las decisiones que tomemos, las tomemos, pues oye, meditadas, pero muchas veces, oye, pues sabemos que la carrera profesional de las personas puede tomar distintos derroteros, pero la carrera universitaria es un medio para poder llegar a alcanzar ese fin que buscamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, que todos tenemos el derecho de pulsar ese botón de resetear si nos equivocamos de carrera. No es una equivocación, perdona, es un aprendizaje. O sea, realmente muchas veces cuando nosotros tomamos determinadas decisiones, hay veces que estamos más o menos seguros, pero lo importante es hacer reflexionar y ver, oye, realmente, igual que es importante que cuanto antes ejercites actividades experienciales, nosotros somos partidarios de que hay que intentar, al mismo tiempo que tú estás estudiando la carrera, ejercer actividades que a ti te permitan acercarte lo más posible a lo que es una experiencia profesional. Pues a través de las universidades tienen muchos acuerdos a través de mentoring o a través de distintos proyectos, ¿no? O acuerdos con distintas empresas. La parte experiencial es súper importante porque realmente es donde más vas a aprender. Por supuesto que los conocimientos de la carrera, pero la metodología de las universidades donde se estudia es importante que tengan actividades eminentemente prácticas. Totalmente. Se aprende haciendo y siendo. No podría estar más de acuerdo contigo, Antonio. Última pregunta para ti, Antonio, antes de la intervención de los alumni. ¿Qué retos pueden afrontar los jóvenes de hoy en día y cómo los podrían abordar? Bueno, yo lo que les recomendaría a los jóvenes es que más que preocuparse, se ocupen. O sea, yo creo que es importante que
oye, son decisiones importantes y que realmente ocupen tiempo a la hora de elegir, ¿no? Y de tomar determinadas decisiones que afectan a su carrera profesional. Entonces, no hay que agobiarse. Lo importante es dedicarle tiempo. A día de hoy tienen acceso a un montón de información, a un montón de posibilidades y que no digan que no a nada. O sea, que el otro día buscaba profesiones random y había una profesión que era probador de colchones. Entonces hay gente que se puede dedicar a probar colchones y que tiene un salario y que se dedica a eso. Pues es perfectamente lícito, ¿no? Pero al final tenemos que investigar y ver qué es lo que nos está... qué posibilidades tenemos en el mercado, y creo que lo más importante es que tengan curiosidad y que investiguen. Totalmente. Y luego ya lo demás vendrá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo y por compartir gracias a vosotros. Claro, y por compartir con nosotros tus recomendaciones y tu visión para que los asistentes comiencen esta etapa universitaria con buen pie. Por supuesto, cualquier duda, pregunta, estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Por supuesto. Gracias a vosotros. Espectadores, si tenéis cualquier duda para Antonio, nos podéis ir formulando todas las preguntas que tengáis, que vamos a resolver en el turno de preguntas Q&A al final de la sesión. Pues a continuación procedemos a ver la experiencia, ¿no? Y el día a día de nuestros alumni que han estudiado, han vivido el día a día aquí en este centro universitario, y para este apartado contaremos con el apoyo de la responsable de admisiones del IEB, Marina Ruiz del Moral, pero antes queremos compartir con vosotros un breve vídeo de un día muy emocionante, el acto de graduación de grado del IEB. Pues muchas gracias, Alan. Soy Marina Ruiz y he tenido la suerte de trabajar en el IEB durante los últimos 6 años. Por lo tanto, he conocido de primera mano todas vuestras inquietudes, especialmente de cara al futuro, ¿no? Al futuro universitario y luego al futuro laboral. Como ha dicho Alan, tenemos hoy con nosotros a 2 alumni y a una alumna del IEB. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, lo primero, chicos. Y os presento a Susana Casado, es alumni del grado en ADE y el máster en Business Analytics. También tenemos con nosotros a Mar Rodríguez, que ya es alumna, ahora mismo está haciendo el grado en ADE y el máster en Relaciones Internacionales. Y por último tenemos al otro alumni, Pedro Luis Sánchez, él acaba de terminar el grado en Derecho y el máster en Bolsa y Mercados Financieros. Bueno, pues chicos, como bien hemos dicho, estamos aquí para intentar ayudaros, ¿no?, a resolver las dudas que podáis tener, sobre todo pues esas inquietudes de cara a dar el paso siguiente. Empiezo contigo, Susana. Me gustaría ver si nos puedes contar un poco mejor qué tipo de habilidades
tú notas ahora mismo, ¿no?, que te han venido muy bien durante tus estudios de la carrera, especialmente del máster en Analytics, de cara a poder, bueno, pues tener ahora mismo la situación laboral que tienes. Bueno, lo primero, buenas tardes, Marina. Es un honor estar aquí hoy con todos vosotros y volver a la casa. Personalmente, actualmente estoy trabajando en el ámbito de consultoría, ¿no? Entonces, relacionado con tu pregunta, las habilidades que más me han ayudado a desarrollarme en el mundo profesional son todas las habilidades que tenían que ver con proyectos, ¿no? Dentro del máster teníamos una asignatura de retos con empresas, ¿no? Entonces, desde muy jovencitos, desde segundo de carrera, empezábamos a hacer esos retos reales con empresas. Entonces, ellos nos daban un problema y nosotros teníamos que proponer una solución. No solo proponer esa solución, sino luego sentarnos frente a los principales directivos de esa empresa y exponer la solución y enfrentarnos desde una primera línea, ¿no?, a esas preguntas y a esa improvisación, ¿no?, también. Entonces creo que eso es sin duda lo que más me ha ayudado. Es decir, partís de un conocimiento que puede ser distinto dependiendo del centro universitario, por supuesto, pero sí que tenéis, ¿no?, esas habilidades ya trabajadas previamente. Claro, sobre todo en el mundo de la consultoría, que es mucho, pues vas al cliente, se trata con el cliente, ¿no?, expones una solución, propones un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, pues son, como te digo, todas esas habilidades, pues, de comunicación, de enfrentarnos a lo mejor a problemas y saberles dar soluciones, ¿no?, los que hemos desarrollado desde una muy temprana edad aquí en el IEB, desde segundo de carrera, lo que ya nos ha hecho coger al final esa soltura y poder empezar en el mundo laboral como con ese hándicap, diría yo. Genial, suena muy bien, entonces me alegro. Pues nada, bueno, continuamos ahora con Pedro Luis Sánchez. Como ya he dicho antes, acaba de terminar el grado en Derecho y el máster en Bolsa y Mercados Financieros. Para ti tengo una pregunta un poco distinta, pero bueno, va en la línea del talento que han estado comentando antes Alan y Antonio. Te quería preguntar, ¿cómo has vivido la experiencia de la motivación, un pilar esencial dentro del talento, tanto durante los años de la carrera, ¿no?, y con el máster, como, bueno, pues ya más recientemente en el plano de prácticas e inserción laboral? Ante todo, daros las gracias y las buenas tardes a todos los que estéis conectados. Para mí, la motivación considero que ha sido algo clave en mi trayectoria en IEB, ya que al ser grado y máster considero que es una formación muy completa y que requiere de mucha constancia. Por lo tanto, visualizarte en cuarto, como hace una semana me graduaba, era como mi mayor motivación, y además encontrarme en la situación en la que estoy ahora mismo, habiendo terminado mi carrera y el máster y pudiendo estar en un sector que era el que siempre me había gustado, como es la banca privada, y en un sitio de referencia a nivel mundial como es el banco en el que me encuentro. Por lo tanto, para mí la motivación, yo siempre digo que en cuanto y unida a la actitud, son los pilares fundamentales del recorrido de un joven y de un adulto, porque si no encuentras tu motivación y no te visualizas en tu objetivo, considero que el camino empieza a perder el sentido. Por lo tanto, para mí, la motivación, como decía previamente Antonio Manzanera, considero que es un aspecto diferencial, que además de haber estudiado en IEB y haber hecho en 4 años carrera y máster, cuando te presentas frente a un seleccionador de talento o cuando compites contra otros compañeros, considero que es estar motivado y verdaderamente sentir que ese es el camino que quieres tomar, yo creo que te hace muy diferente frente al resto. Entiendo que bueno, todo lo que estás comentando hace que quizás también, oye, pues en momentos en los que pues no salen las cosas como pensábamos, incluso con esfuerzo, que eso nos puede pasar obviamente a todos en algún momento de nuestra carrera laboral o a nivel académico, pues sea una especie de gasolina, ¿no? Que pueda hacer que sigamos tirando al final. Totalmente. IEB, como previamente decía, son 4 años, pero son 4 años muy intensos, en los cuales tienes asignaturas que te gustan más y otras que te gustan menos, y como tú decías, ese sacrificio yo creo que te ayuda a empujarlo
la motivación. Genial, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues continuamos entonces con Mar. Te quería preguntar, Mar, como alumna actual del grado en ADE y especialmente, ¿no?, tirando por la parte del máster en Relaciones Internacionales, me gustaría saber, además de toda la parte de conocimiento, que estoy segura que estás adquiriendo bastante, ¿cómo estáis trabajando, bueno, en tu caso, ¿no?, cómo estás viviendo todo ese trabajo que se hace con esas habilidades, esas capacidades que bueno, pues distan más de la parte teórica, como pueda ser pues las habilidades de comunicación o de liderazgo, y que son tan valiosas hoy en día en el mundo en el que vivimos y en el sector en el que estás o vas a estar, vaya? Bueno, primero de todos, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa del IEB. En cuanto a tu pregunta, aparte de los conocimientos más teóricos que nos ofrece el IEB, yo creo que la parte de liderazgo sobre todo se trabaja desde primero de carrera en los proyectos que nos proponen hacer en el IEB, desde proyectos individuales hasta los proyectos en grupo, que te ayudan a saber cómo liderar, cómo dividirte las tareas, básicamente como en qué destaca cada persona, y ayudar a que, aparte del trabajo individual, todos podamos acabar haciendo un buen trabajo. Y en cuanto a la parte de comunicación, sobre todo yo creo que lo veo reflejado más en el máster de Relaciones Internacionales, ya que estos proyectos, por ejemplo, que mencionaba, el máster es un máster bilingüe. Entonces, yo creo que la parte de comunicación también se fomenta muchísimo en hacer todo en inglés. Al final, todos los proyectos, todas las presentaciones, que yo creo que muchos de nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo en español, yo creo que te ayuda muchísimo el aprender a hacerlo ya en inglés, en un idioma en el que tú no estás acostumbrado a hablar. Claro. Y además también mencionar que desde primero de carrera también nos enseñan francés, que yo creo que, sobre todo en el ámbito de las relaciones internacionales, es muy importante saber hablar idiomas y desarrollar estas habilidades lingüísticas. Genial, Mar. Quería preguntarte también, porque no he acabado todavía contigo. Estos proyectos que hacéis, que tienen una parte muy práctica, ¿crees que de alguna forma son, o por lo menos en algún momento, un simulacro de lo que luego te vas a encontrar en el mundo laboral? Sí, sobre todo, por ejemplo, en asignaturas como marketing es básicamente identificar desde un principio dónde hay un problema en una empresa, detectarlo y aprender entre todos a enfrentarnos a este problema y cómo sería la mejor solución o la mejor vía para que la empresa siguiese adelante. Genial. Entonces, ya me imagino que estás visualizando, o dentro de poco empezarás a hacerlo, cómo te vas a ver o cómo te gustaría verte de aquí a, pues no sé, 5 o 6 años al terminar. No sé si tienes una idea ya. Pues si me hubieses preguntado hace un par de años, seguramente te hubiese contestado que me veo en un cuerpo diplomático, por ejemplo en una embajada o en un consulado, pero sí que es verdad que a día de hoy lo veo algo muy sacrificado a nivel personal. Entonces, igual me veo en alguna empresa alguna multinacional, en algún ámbito internacional, como podría ser el comercio internacional o los negocios internacionales, o igual incluso en una organización internacional, como podría ser la ONU, ayudando pues a la cooperación y seguridad internacional. Genial. Está muy bien, ¿no?, que tengas, que tengas tú y que vosotros en su momento tuvierais la oportunidad de poder ver como de manera mucho más real lo que es toda esa parte del conocimiento del grado con el máster aplicada a la realidad laboral, entiendo. No sé si de la mano pues eso, de unos profesores que estuviesen a lo mejor en algún sector parecido al que ahora mismo estáis trabajando dentro del sector, pero desde luego está genial que os hayan podido ayudar con eso. Bueno, quería cerrar esta parte de preguntas con una pregunta general para los tres, así que aquí ya cada uno tendrá su opinión, su vivencia, y es de la parte de lo que es la experiencia internacional, un poco englobando todo lo que es el talento, ¿no?, esa parte de habilidades, toda esa parte de conocimiento, de motivación. ¿Habéis
¿cómo habéis vivido? Bueno, ¿cómo veis que pueda vivir? En el caso de Mar, que todavía no ha llegado, pero esa parte de talento plasmado en una experiencia internacional, ¿no? Saliendo de vuestra zona de confort. Bueno, yo en mi caso, mi opinión es que creo que es siempre un plus, una experiencia internacional. Al final poder estudiar fuera de un poco la burbuja de lo que pueda ser España, siempre te va a añadir un nuevo reto, ¿no? Eso quiere decir pues que te has ido a otro país y has tenido que desarrollarte ahí, acorde a las costumbres, los hábitos y sobre todo también a la manera de estudiar allí. Sí. En mi caso me acuerdo en la experiencia internacional que tuve gracias al IEB en Estados Unidos, las clases eran totalmente diferentes. Era mucho de lectura personal y luego llegabas a clase y se hacía un debate general, ¿no? Y se debatían diferentes puntos de vista y era realmente enriquecedor y también interesante, pero claro, había que hacer ese trabajo de leer, porque si no en clase ibas a estar totalmente perdido, porque era un poco traer lo que habías hecho personalmente en casa a la clase. Yo creo que es una experiencia fundamental que te abre muchísimo la mente y que también luego te sirve para poder trabajar de manera internacional, saber que también te vas a tener que adaptar a otras costumbres y normas de otras empresas. A otros entornos al final, como un mundo nuevo, vaya. Sí, totalmente. No sé, en vuestro caso, entiendo que estáis un poco en la misma línea, pero bueno, contadnos. En mi caso, en línea a lo que señala Susana, para mí la experiencia internacional fue un momento muy clave y muy destacado de estos 4 años en IEB, porque nos hizo ver lo que se entendía como finanzas en Reino Unido. En mi caso yo estuve en Londres, porque yo, como decía previamente Marina, he realizado el máster en Bolsa y Mercados Financieros. Estuvimos allí durante 3 meses y por las mañanas teníamos clase y por la tarde, una vez a la semana o cada 2 semanas, venía Juan Manuel de Lara, que es el director del Departamento de Orientación Profesional, y nos llevaba por diferentes empresas, en las cuales podíamos ver cómo estas empresas buscaban el talento, cómo estas empresas funcionaban y cómo estas empresas tenían su concepción sobre el talento, ¿no? Entonces, para mí, volviendo a lo que decía al principio, para mí la estancia internacional fue un momento que no solo a nivel profesional, que también, como decía ella, pues se destaca, y luego en tu currículum y todo el mundo que luego valora tu aplicación a un proceso, pues considera que algo que te diferencia del resto. Considero que ver cómo las empresas fuera de nuestro entorno se desarrollan, pues es muy importante. Y bueno, tenemos compañeros, igual que somos muchos los que estamos ya aquí en Madrid trabajando, otros han decidido pues irse a Londres, pues porque consideran que allí tienen mucho camino por recorrer a nivel profesional, y porque, pues bueno, si no hubiese sido por la oportunidad que nos brinda IEB de ir allí, nunca antes se hubiesen planteado trabajar y desarrollarse en un país como es Reino Unido. Genial, muchas gracias, Pedro. Y Mar, perdona porque he dicho que todavía no habías hecho nada, pero creo que sí, que ya has estado, sí. ¿Verdad? Cuéntanos. Por mi parte, aunque aún no he tenido la experiencia que han tenido ellos dos de estudiar tanto en Nueva York como en Londres, que evidentemente me parece uno de los factores más importantes que nos ofrece el IEB y por el cual fue también uno de los motivos de mi decisión. Gracias a haber estudiado Relaciones Internacionales, he tenido la oportunidad de ir a Bruselas. Fue solo un par de días, pero sí que es verdad que nos enseñaron tanto la Comisión como el Parlamento Europeo y también el Consejo de la Unión Europea, cosa que yo creo que tanto a mí como al resto de mis compañeros nos ayudó mucho a visualizar al final lo que son las relaciones internacionales en lo que es el día a día. Al final yo creo que no hay nada más internacional que las instituciones europeas, y yo creo que nos ayudó mucho así ya desde el principio a ver a qué nos podíamos dedicar y cosas a las que a lo mejor no hubiésemos llegado o pensado. Al final, estudiando ADE sí que yo creo que es algo que tenemos mucho más integrado tanto en nuestras familias, lo que es un sector internacional, etcétera, pero yo creo que estas instituciones no las teníamos tan visualizadas, y al final, al haber podido asistir a charlas de
personas que al final trabajan y se dedican a estas instituciones, yo creo que nos abrió mucho esta visión de a qué nos podemos dedicar con las relaciones internacionales. Genial. Y aún así todavía te queda más Sí. experiencia, ¿no? Estupendo. Bueno, entiendo que de la mano de todo esto que comentáis, también hay una cosa que a mi parecer es bastante clave. En general, con cualquier vivencia que se tenga, yo creo, en el extranjero durante un tiempo, y es pues la posibilidad de poder ampliar tu red de contactos. No sé si alguno de vosotros, algo de esto, ¿no?, que estoy comentando, os ha servido a día de hoy o, bueno, os pueda servir en el futuro. Yo considero que los contactos lo son todo o casi todo, y en segundo de carrera yo recuerdo una asignatura que tuvimos que era Community Development, que la daba Antonio Manzanera, en la cual trabajábamos desde el principio, porque yo considero, y esto es una opinión personal, que tu red de contacto la tienes que trabajar desde que empiezas, no cuando terminas. Es decir, tienes que construir, como igual que construimos nuestros conocimientos, pues nuestra red de contacto, ¿no? Y desde el principio de carrera nos enseñaron a cómo hacer un currículum, cómo entender lo que es una red social como es LinkedIn, cómo exponernos en esta red social, y considero que son puntos diferenciales que a la hora de buscar prácticas o a la hora de posicionarte contra otros compañeros te hace diferente. ¿Por qué? Porque tienes una lista y una agenda de contacto extensa, porque ya tienes publicaciones sobre cosas interesantes en las cuales has podido recibir el feedback de gente pues, que ya está en ciertos sectores profesionales, y considero yo que te ayuda y que algo así, pues cuando llegas a cuarto dices, agradezco haber empezado a construir esto en primero. Al final entiendo, perdonad que os corte, entiendo también, ¿no?, que bueno, va un poco en la línea de lo que mencionaban antes mis compañeros. También son esas habilidades sociales que muchas veces pensamos, ¿no?, en la parte mucho más estratégica del conocimiento, bueno, la parte práctica, si acaso, pero esas habilidades sociales que van de la mano de, bueno, construir esta red, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo personalmente en mi experiencia en Estados Unidos pude conocer a gente pues, de todo el mundo, porque era una universidad internacional, e incluso pude llevarme amigos, ¿no? Yo actualmente pues tengo una amiga que vive en Asia, que conocí en esa universidad, ¿no?, otra que vive en Los Ángeles, y alguna vez pues hemos coincidido pues por aquí, pues por España, y nos vemos, nos contamos qué tal, cómo es trabajar allí, ¿no? Y la verdad es que eso es algo súper bonito que te brinda la oportunidad del IEB. Genial. Pues agradeceros nuevamente vuestras aportaciones, los testimonios. Yo espero, creo, ¿no?, que hemos podido ayudar a cualquiera que os haya escuchado. Y bueno, pues a continuación vamos a pasar a explicar de manera muy breve el proceso de admisión, porque, como ya ha comentado antes Alan, sí que es verdad que nos vamos a mudar, nos vamos al distrito de Moncloa-Aravaca gracias a la construcción del nuevo campus de IEB, y ahora mismo, en un ratito, en un par de minutos, os lo vamos a mostrar. Antes de esto, recordaros, el proceso de admisión todavía está abierto, las plazas son limitadas, pero bueno, podéis hacerlo de manera gratuita, o sea, no tiene ningún tipo de compromiso. Para aquellos que no sepáis, si no, igualmente podéis avanzar con cualquier pregunta más detallada, sería, primero, una subida de documentación dentro del portal de admisiones, se revisa posteriormente unas pruebas de admisión, no requieren preparación previa como tal, y la última parte, que es una de las más importantes, pues justo por todo lo que hemos estado comentando esta tarde, sería la entrevista personal. Una vez que se finaliza el proceso, la Junta de Admisiones valoraría la candidatura. En el caso de ser positiva, o sea, de ser admitido, tendríais un plazo para realizar la reserva de plaza. Vale, entonces, bueno, pues esto sería el proceso. Cualquier cosita nos preguntáis. Y ahora os dejo con el vídeo del nuevo campus. En el distrito de Moncloa-Aravaca, en Madrid, el IEB está construyendo su nuevo campus universitario. Su arquitectura está inspirada en los edificios clásicos del norte de España,
evocando la tradición de las antiguas universidades europeas. Más de 4.000 árboles rodean a las nuevas construcciones ubicadas en un entorno natural privilegiado. Todo ello se sitúa en lo alto de una colina cuyas vistas dominan la ciudad de Madrid. El clasicismo exterior del campus experimenta un cambio radical en el interior de las edificaciones. El diseño de estos espacios es abierto y luminoso. Allí se encuentra la Sala Bloomberg, uno de los instrumentos diferenciales del IEB. Del mismo modo, una tecnología de vanguardia está incorporada en unas aulas funcionales que disfrutan de luz natural. Estos mismos medios tecnológicos también están instalados en la amplia biblioteca. Por otra parte, el campus dispone de comedores, cafeterías y espaciosas terrazas exteriores. Del mismo modo, hay instalaciones deportivas, vestuarios y gimnasio, lo que ayuda a combinar esparcimiento y actividades académicas. Desde los muchos caminos que avanzan entre los árboles, se accede al claustro del campus. Este espacio porticado será el lugar donde se realicen los actos de graduación de los alumnos del IEB y otras ceremonias académicas solemnes del centro de estudios. En el privilegiado entorno natural que ya se ha descrito, los estudiantes contarán con 10.000 metros de modernas instalaciones interiores combinadas con el clasicismo arquitectónico exterior. El nuevo campus universitario del IEB está destinado a convertirse en uno de los más singulares y emblemáticos edificios de la capital de España. Nos alegramos de que hayan entrado un par de preguntas en el live chat. Y tenemos 3 preguntas de Molly Don. Molly, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde en Descubre tu Talento. Y Molly tiene 3 preguntas. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo puedo iniciar el proceso de admisión? Pues el plazo de admisión para este próximo curso 2024-25 lleva abierto desde octubre del año pasado. Entonces ya te puedo decir que quedan bastantes pocas plazas, tanto en el grado en Derecho como en el grado en ADE. Así que te animo a iniciar el proceso de admisión lo antes posible. Segunda pregunta de parte de Molly. ¿Cuál es la tasa de empleabilidad? Pues eso es una de las cosas de las que más tenemos orgullo aquí en el IEB. La tasa de empleabilidad al estudiar las doble titulaciones está al 100%. De hecho, el 95% de nuestros estudiantes que han estudiado ADE o Derecho más uno de los 3 másteres consiguen trabajo antes de terminar los estudios. Entonces, estamos muy orgullosos de esa tasa de empleabilidad. Y por último, Molly nos ha preguntado en qué empresas se realizan las prácticas. Bueno, pues nosotros colaboramos con una multitud de empresas nacionales y multinacionales, entre ellas Telefónica, Iberdrola, EY, Dentons. Pero me gustaría, ya que aprovechando que tenemos aquí a 2 alumni que ya han egresado, me gustaría que nos contaran un poco brevemente sobre su experiencia de las prácticas curriculares en empresas. Así que empezamos con Susana Casado. Susana ha estudiado el máster en Business Analytics. Así que Susana, explícanos dónde realizaste tus prácticas.
Muchas gracias, Alan. Bueno, respondiendo a la pregunta de Molly, yo empecé a hacer prácticas en el verano de segundo de carrera. Recuerdo que las primeras prácticas que hice, las hice en una farmacéutica. Era una pyme donde iba rotando por todos los departamentos porque tampoco tenía muy claro, ¿no? En qué me quería centrar. Estas prácticas las conseguí gracias al departamento de admisiones del IEB. Y luego ya fue cuando estaba terminando la carrera, en tercero o cuarto de carrera, cuando realicé mis segundas prácticas para tener un plus de experiencia, y las realicé en una consultora, en Accenture. Entonces ahí las realicé unos 6 meses. También recuerdo preparar con el departamento de admisiones pues, las entrevistas y todo el proceso, ¿no? Y fue ahí donde hice mis segundas prácticas. Estupendo, muchísimas gracias, Susana. Nada. Ahora vamos a preguntarle a Pedro Luis Sánchez. Pedro ha estudiado el máster en Bolsa y Mercados Financieros. Explícanos, ¿dónde has hecho tus prácticas, Pedro? Pues como decía Susana, yo empecé mis prácticas en segundo de carrera. Estuve, bueno, en primero, porque yo en primero estuve aquí en el equipo de admisiones de IEB ayudando a todos y transmitiendo a los jóvenes que se planteaban entrar en IEB, pues cuál era mi primera impresión y cuál era mi primera experiencia sobre IEB. En segundo estuve en Garrigues, en el área de Derecho de la Competencia. En tercero me uní a un proyecto que tenía el IEB con Telefónica para desarrollar un problema y para intentar buscarle solución a este caso que planteaba Telefónica a IEB. Ahí estuvimos un grupo de 10 alumnos de aquí de IEB, y este año, en cuarto, en febrero, empecé en Edmond de Rothschild, banca privada, y actualmente sigo en banca privada en Edmond de Rothschild. Y respondiendo a la pregunta de Molly, ¿con cuántas empresas trabaja IEB? Yo considero que no hay un número limitado, porque cuando yo entraba en el portal de prácticas que publican las empresas en el portal de IEB, pues te podías llevar horas y horas bajando y buscando para encontrar verdaderamente lo que tú consideras que más te llama la atención, porque claramente todo el mundo cuando termina la carrera no sabe lo que quiere. En mi caso es verdad que lo tenía bastante claro, pero tengo muchos compañeros, tampoco muchos, 1 o 2, que pues no lo tienen tan claro. Entonces pues han estado haciendo prácticas en el área jurídica, y ahora, como también tienen estudiado el máster en Bolsa y Mercados Financieros, están haciendo prácticas en el área financiera para ver verdaderamente a qué quieren dedicarse a lo largo de su carrera. Pues muchísimas gracias, Pedro. Pedro ha tenido la fortuna de realizar prácticas a lo largo de los 4 años. Ha salido con muchos talentos que seguramente esas experiencias en esas empresas pues han servido para pulir esos talentos, ¿no? Ahora tenemos una pregunta de parte de Nacho. Muchas gracias por estar con nosotros, Nacho. Y pregunta, ¿hay posibilidad de beca por expediente académico? Pues sí, nosotros afortunadamente tenemos un sistema de becas y ayudas financieras que pueden cubrir entre un 25 hasta un 75% de descuento sobre el importe de la docencia. Entonces, si tienes un buen expediente académico, una media de al menos un 8,5 aproximadamente entre primero y segundo de bachillerato, también tomamos en cuenta los ingresos anuales familiares, entre otros criterios. También se puede pedir una beca y una ayuda financiera. Tenemos otra pregunta de parte de María. María, muchas gracias por estar en Descubre tu Talento con nosotros esta tarde. Siendo alumna del IEB como Mar, ¿qué te hizo decidirte finalmente por estudiar aquí? Esto es una pregunta, vale, muy bien, perfecto. Pues te repito la pregunta, Mar. Siendo alumna del IEB, como tú, Mar, ¿qué te hizo decidirte finalmente estudiar aquí en el IEB? Yo creo que al final mi decisión fue en base a distintos motivos. El primero de todo, evidentemente, el prestigio que tiene el IEB. Yo creo que al final el estar estudiando en una institución que tiene tanto nombre, tanto nacional como internacionalmente, te abre muchísimo en el mercado laboral, muchísimo el camino en el mercado laboral.
Además, la alta tasa de empleabilidad que tenía el IEB fue algo que me llamó muchísimo la atención. Y por último, yo creo que al final el tener la oportunidad de estar estudiando una doble titulación en 4 años en vez de en 5 o en 6, como podrían ser en otras universidades. Al final, este ahorro de tiempo, por así decirlo, y además el que al final, de cara a una empresa o de cara a una persona que te va a contratar, demuestra que tienes muchísima dedicación y una al final dedicación académica, y que los alumnos del IEB al final yo creo que en ese sentido en el mercado laboral destacan. ¿Y estás contenta con tu decisión? Estoy muy contenta, sí. Estupendo, muchísimas gracias, Mar. Pues en definitiva, estáis todos en un momento de grandes cambios, ¿no? Y ahora os toca tomar una de las decisiones más importantes de vuestra vida. Afortunadamente, Madrid goza de una amplísima oferta de educación superior con universidades de todo tipo. Ahora os toca a vosotros hacer una labor de introspección y reflexionar sobre quiénes sois y hasta dónde queréis llegar. Os recomendamos que vayáis pidiendo los planes de estudios de los programas que más os interesan, que indaguéis sobre el profesorado y las empresas colaboradoras de las universidades que más os llaman la atención, y sobre todo que vayáis presencialmente a las distintas universidades para que podáis ver las instalaciones y el sentimiento, ¿no?, que os transmite dando una vuelta por el campus. Pero además de las instalaciones, el claustro, los convenios de prácticas, la empleabilidad y las alianzas con universidades extranjeras, también os animo a buscar y considerar universidades que también hagan énfasis en valores, ¿no?, como la honestidad y el compañerismo, que deben estar tan presentes en sectores como las finanzas, los negocios y el derecho, ¿no? Y bueno, pues para terminar me gustaría compartir con vosotros una cita del sabio Albert Schweitzer. El éxito no es la clave de la felicidad, no obstante, la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. En nombre del IEB me gustaría daros a todos las gracias por participar en esta edición, en esta sesión virtual de Descubre tu Talento. A partir de ahora, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier consulta que podáis tener. Que paséis una muy buena tarde y hasta pronto.